sin duda no se agota la reflexión y por lo tanto nos parece fundamental cerrar el 8º seminario de los marxismos con 2 destacados economistas, porque la problemática que enfrentamos es de tal envergadura que requiere seguir pensando, reflexionando y sobre todo buscando salidas en este momento histórico. Entonces, las preguntas que nosotros nos propusimos en la conversación con Claudio, con Xavier, tienen que ver, por ejemplo, con entender cómo llegamos a la crisis actual, cómo se despliega el capitalismo contemporáneo, o, por ejemplo, de qué hablamos cuando hablamos de crisis capitalista, incluso de crisis crónica del capitalismo. También otra gran tipo de preguntas que nos hicimos era qué margen de actuación cabe en el marco de los estados burgueses, que revela las experiencias latinoamericanas y europeas en estos últimos meses y años, y por último, toda una reflexión que tenga que ver con cuáles son las posibilidades de salidas revolucionarias, tanto en Europa como en Latinoamérica, en un contexto en que las clases dominantes están atravesando sin duda una crisis en el poder, y un alza cada vez más grande, sobre todo en Chile, a pesar de la pandemia, de recuperación de las luchas populares. Entonces, para entrar en materia, quiero, porque el tiempo es cortísimo, hemos pensado esta mesa hasta más o menos 5:30, porque luego tendremos la mesa digamos, de cierre, que vamos a reflexionar sobre la unidad popular, una reflexión crítica sobre la unidad popular. Entonces, queremos presentar a nuestros invitados de esta tarde, al querido compañero Claudio Katz, quien aceptó inmediatamente nuestra invitación. Gracias, Claudio. Bueno, Claudio, para aquellos que no lo conocen, pero para nosotros es un importante economista, profesor e investigador de la Universidad de Buenos Aires, es profesor también, bueno, ha dado conferencias en un sinnúmero de universidades y países, es investigador del Consejo de Ciencia y Tecnología. También ha coordinado grupos de trabajo en Claxo y actualmente es integrante del Grupo de Trabajo de Crisis y Economía Mundial de Claxo, pero también del Instituto de Investigaciones Económicas en Argentina. Se destaca también su trayectoria por participar activamente en distintos foros sociales internacionales de impugnación al neoliberalismo, el libre comercio, el endeudamiento y la militarización. Recibió el premio Libertador al pensamiento crítico, y entre sus libros más destacados se encuentran bajo el imperio del capital, las disyuntivas de la izquierda en América Latina, el porvenir del socialismo, la economía marxista hoy, 6 debates teóricos. También podríamos, para ya ir cerrando, decir que es miembro del consejo editorial de varias revistas académicas y desarrolla una intensa actividad en sindicatos, movimientos sociales, organizaciones sociales en Argentina, además de integrar el colectivo de economistas de izquierda. La ponencia que él nos va a presentar hoy tiene por título El impacto global y regional de la pandemia. Ahora, antes de dar la palabra a Claudio, quiero aprovechar de presentar también a Xavier, y especialmente agradecer al compañero Xavier Arrizabalo Montoro, porque desde el primer día que conversamos sobre este seminario, que en su momento, por allá por enero, pensábamos que iba a ser presencial, él inmediatamente aceptó la invitación y acompañó durante todo este tiempo todos los cambios que nosotros hicimos para poder llegar a este seminario en esta modalidad, y se mostró siempre muy generoso y muy comprometido, no solo con las luchas chilenas, sino también con levantar este espacio. Entonces, muchas gracias, Xavier, por acompañarnos. Bueno, Xavier es economista, profesor e investigador también de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Complutense de Madrid, es actualmente director del diploma Análisis Crítico del Capitalismo, el método marxista y su aplicación al estudio de la economía mundial, que va en su 11ª edición y que se puede también seguir a distancia. Ha sido profesor y conferencista en varias universidades de distintos países del mundo, y entre los libros, en su última producción, se encuentra Capitalismo y Economía Mundial, Enseñanzas de la Revolución Rusa, también
crisis y ajuste en la economía mundial, implicaciones y significados de las políticas del FMI y el Banco Mundial, y Milagro o Quimera, la economía chilena durante la dictadura, que va a ser publicado su segunda edición ahora en noviembre. Entonces, muchas gracias también por esa producción, Xavier, porque nos va a ayudar mucho para seguir la disputa, el combate de ideas en Chile. También Xavier cumple funciones como representante sindical electo por las comisiones obreras, la Junta Personal de la Universidad Complutense de Madrid, y es miembro del comité de redacción del periódico Información Obrera. Participa junto con Claudio en el grupo de Claxo de Crisis y Economía Mundial. Y la ponencia que nos va a presentar lleva por título Crisis económica del capitalismo y pandemia, lecciones desde la experiencia europea desde la perspectiva marxista. Entonces, Claudio y Xavier, muchísimas gracias por estar con nosotros, por enriquecer el 8º seminario Los marxismos en el siglo XXI, en un momento tan difícil para levantar estas reflexiones y tan difícil para nuestros pueblos. Entonces, no me tomo más tiempo, cada uno contará con 30-35 minutos de exposición para luego hacer una ronda de preguntas del público, de los que nos están escuchando, para ojalá intentar cerrar antes de 20 para las 6, para tener 20 minutos para tomarnos un café y seguir con la siguiente mesa de Unidad Popular. Entonces, muchas gracias, Claudio, todo tuyo este espacio. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Quiero ante todo felicitarlos por organizar esta actividad en un momento de tanta resistencia y lucha popular. El pueblo chileno es nuevamente un ejemplo para toda la región por la tenacidad y continuidad de su lucha. Así que ante todo un gran saludo a todos los militantes del campo popular. Y dicho esto, en mi exposición querría abordar 3 problemas. El primer tema es el escenario mundial, signado por una pandemia que se prolonga con rebrotes en todo el mundo. Ya se calcula que hay 990.000 muertos, 32 millones de contagiados. La infección alcanzó un grado de transmisión acorde a la globalización, a la urbanización, a los hacinamientos, a la destrucción del hábitat que generó el capitalismo contemporáneo sin ningún correlato sanitario equivalente. Y por eso el capitalismo no pudo anticipar, evitar o manejar el coronavirus, y todavía no sabemos si el esperado remedio de la vacuna será o no tan próximo, porque en lugar de cooperación internacional lo que hay es una competencia entre laboratorios y empresas por llegar primero y asegurarse los contratos. Además, hay incertidumbre por el carácter altamente experimental de las vacunas transgénicas con muchos riesgos que se están trabajando, y todo se prolonga en los tiempos. Algunos expertos ya anuncian que para nosotros, para los países periféricos, la vacuna llegaría en el mejor de los casos un año más tarde. Pero yo creo que incluso si salimos airosos del COVID-19, lo que nos está pasando es una verdadera advertencia de potenciales catástrofes en otros terrenos. Hay una amenaza a la alimentación por la destrucción de la biodiversidad, porque hay un 40% de las especies vegetales en peligro de extinción, con una producción agrícola industrializada que destruye la diversidad de los alimentos vegetales, y mucho más peligroso es el agravamiento del cambio climático. Algunos dicen que estamos en una pandemia pasajera, una dificultad que irrumpe cada 100 años, y no se dan cuenta que la catástrofe que puede avecinarse por las emisiones de carbono, que siguen aumentando la temperatura del planeta, con concentraciones récord de gases en la atmósfera, puede ser mucho peor de lo que estamos viviendo. En todos los países hay más incendios, el hielo se derrite en los polos, la tasa de calentamiento en los océanos se ha duplicado. Por eso, el gran shock en nuestras vidas que ha generado el confinamiento debería servirnos de señal de alarma
de cataclismos naturales que el capitalismo está agravando en forma dramática. En la coyuntura inmediata, yo creo que afrontamos una crisis muy superior al 2008. Hemos atravesado un primer semestre con índices de producción y consumo peores que las grandes depresiones. Un tercio de los empleos estuvieron amenazados. Ahora existe incógnita sobre cómo será la recuperación. No sabremos si habrá un rebote o un estancamiento prolongado. Y por ahora sigue un socorro estatal inédito con un gasto fiscal enorme, pero se está acumulando una deuda privada verdaderamente explosiva que puede terminar en una oleada de quiebras, porque el rescate estatal ha privilegiado a las grandes corporaciones que siguen sin invertir y han utilizado el grueso de los auxilios estatales en muchos casos para recomprar acciones, pagar dividendos y preparar nuevas operaciones especulativas. Yo creo que seguimos en medio de una tormenta económica con derivaciones muy inciertas, pero con una certeza para nosotros. Esta crisis augura mayores sufrimientos para todos los trabajadores. Ya estamos viendo la reducción de los ingresos, ya estamos viendo una gran ofensiva patronal para incrementar la precarización laboral a través del teletrabajo, porque la pandemia ha servido de laboratorio para una nueva transformación regresiva que están comandando las empresas transnacionales que manejan las plataformas digitales. Por ejemplo, en el área educativa ya están rediseñando un aprendizaje digital remoto con privatizaciones, despidos, deteriorando la educación pública presencial e incrementando la exclusión escolar. Porque el dato de toda esta crisis es cómo se socializan como nunca las pérdidas de los grandes grupos económicos y se acrecientan los beneficios de un puñado de capitalistas que son los ganadores de esta pandemia. Hay que mirar los datos. Hay 12 grandes billonarios del planeta que suman una fortuna de 13 dígitos, Bezos, Gates, Zuckerberg, y esa gente ahora nos dicta cátedra sobre el porvenir, se han convertido ahora en los nuevos filántropos endiosados por los medios de comunicación. Por lo tanto, este es el primer gran problema que me parece que tenemos que registrar desde múltiples miradores, desde distintos enfoques. Esta pandemia nos brinda un crudo retrato de cómo funciona el capitalismo, de cómo un sistema de competencia por beneficios surgidos de la explotación potencia todas las consecuencias sociales y sanitarias de una calamidad natural como es el coronavirus. Nosotros estamos sometidos a un sistema social regido por la desigualdad, por la miseria, por la explotación, y este sistema agravó todas las tensiones previas a la pandemia, tensiones que conducían a un nuevo estallido de financiarización, tensiones que desembocaban en una crisis de sobreproducción. Ese escenario precedió a la pandemia y yo creo que ese escenario volverá a emerger en la pospandemia, sea en forma inmediata, sea en forma inmediata, sea a través de un periodo de prolongado estancamiento, sea a través de un rebrote que conducirá a una nueva crisis. Primera conclusión, la pandemia sigue, no estamos en la pospandemia, continuamos inmersos en esta crisis que tiene derivaciones inciertas, pero que nos tienen que servir de advertencia del tipo de desequilibrios que está generando el capitalismo contemporáneo, que tienen la envergadura de lo que estamos viviendo.
El segundo problema es nuestra región, América Latina. Como ya sabemos, en una región periférica y dependiente como la nuestra, todos los problemas del capitalismo se multiplican. Y la pandemia en sí misma ya generó una verdadera tragedia. Ya tenemos 260.000 muertos, 7 millones de contagiados. Acá se verificó el pronóstico más negativo. La infección llegó tarde, pero no pasó de largo y nos golpeó con más fuerza que en Estados Unidos y Europa. América Latina ya es un epicentro de la infección. Tenemos 5 países entre los 20 con mayor número de decesos. Y ese escenario dantesco que vimos al principio de la pandemia en Ecuador es un drama que después empezó a repetirse en otros países. Lo vimos en Chile, lo vimos en Bolivia, lo vimos en Perú, lo vimos en Brasil, hospitales saturados, venta de oxígeno, ausencia de camas. La pandemia en América Latina ha sido impiadosa con todos los estratos de menores ingresos y ha sido particularmente grave en todos los lugares donde fue mayor el desmantelamiento neoliberal de la salud pública. Fíjense, Chile y Perú, 2 países donde el número de testeos no alcanzó. 2 países que hicieron testeos. 2 países, uno de ellos Perú, que inició una cuarentena en forma temprana. Pero claro, son 2 países que tienen la atención primaria del Estado deteriorada, que carecen de estructuras para socorrer a los sectores populares, por lo tanto pueden hacer testeos, pruebas y cuarentenas que los efectos siguen siendo igualmente dramáticos. Y Chile y Perú son interesantes porque son los 2 países más ponderados por el neoliberalismo, que tuvieron alto crecimiento en las últimas décadas. Y ahora vemos cómo un país puede tener alto crecimiento, pero si se privatiza la salud, se demuelen todas las coberturas sociales para las mayorías populares. Y el crecimiento no deriva en mejoras, sino que el crecimiento deriva en una tragedia generalizada cuando estalla una crisis sanitaria como la del coronavirus. Por lo tanto, en el plano sanitario, el golpe en América Latina es dramático y en el plano social es gravísimo. La pandemia está profundizando la desigualdad social como nunca, ha golpeado más duramente al 50% de la masa de trabajadores informales, se acrecentaron las deudas familiares en los estratos medios para sobrevivir, se agravó la brecha digital, el año escolar ha quedado fracturado entre los sectores que pudieron permanecer conectados y aquellos empobrecidos que no tienen conexión a Internet. Y la pandemia ha sido mortífera entre todos los sectores populares que viven en condiciones de hacinamiento. Y no olvidemos que nuestra región, que tiene el 31% de las fuentes de agua potable del mundo, tiene la mitad de la población sin cloaca, sin agua potable y por lo tanto sin poder lavar las manos. El primer remedio básico para contener el coronavirus. Y miremos de frente en el plano económico lo que se viene. La recesión en América Latina va a ser mucho mayor que en los países avanzados. Ya tenemos un pronóstico de caída del PBI del 9%, el doble que el promedio mundial, y las estadísticas que difunde CEPAL son de terror. La CEPAL dice que vamos a tener a fin de año un PBI per cápita igual al 2010, van a cerrar 2.700.000 empresas, vamos a tener 11 millones y medio de nuevos desempleados y 45 millones de personas más en estado de pobreza. Para colmo, la recuperación económica
va a ser más débil en América Latina que en otros lugares, porque hay una retracción del comercio mundial, hay dificultad para colocar nuestras exportaciones básicas, hay escasez de divisas por la contracción del turismo, de las remesas, por los deterioros en la cadena global de valor. Todos los convenios de libre comercio están en la cornisa, mientras las grandes inversiones en la región continúan exigiendo pagos y remitiendo utilidades. Así que mucho cuidado con estos mensajes tranquilizadores del Fondo Monetario Internacional, que ahora se ha puesto un disfraz de bondadoso, que ahora transmite mensajes que parecen sintonizar con el drama de la región. Ojo, porque esto ya lo vimos en el 2008-2010. En el pico de la crisis, los organismos internacionales están temerosos, están aterrorizados, intentan encubrir su política de shock. Apenas las aguas bajan, apenas el clima vuelve a su estado común, olvidan la regulación, olvidan la protección, vuelven con fuerza y exigen los ajustes. Conclusión. Yo creo que en el plano latinoamericano no hay que engañarnos, tenemos que registrar todos los desequilibrios del capitalismo dependiente que están saliendo a flote. La pandemia es nueva, la pandemia es sanitaria nueva, pero la pandemia económica y social que arrastra a América Latina tras varios años de neoliberalismo, primarización, endeudamiento, es una pandemia de arrastre, y esos ahogos estructurales solo se resuelven con otro modelo, con otra política y con otro sistema. La crisis latinoamericana es grave y tenemos que pensar como nunca en alternativas. Y voy al tercer problema, los escenarios y las alternativas. Yo creo que nosotros afrontamos en general, yo diría en todas partes, escenarios contrapuestos de consolidación derechista o extensión de la resistencia popular con victorias populares. Son dos cuadros, contextos totalmente opuestos. En un caso la derecha se afianza, en otro caso la resistencia gana peso. Y de esos dos escenarios surgen dos posibilidades completamente distintas del universo próximo. Si la derecha se afianza y logra mantener la iniciativa, va a renovar sus agresiones, va a intentar formas más regresivas, yo diría, de retroliberalismo, con militarización, con vigilancia informática. Es una amenaza, es la amenaza que en todo el mundo expresan Trump, Orbán, Netanyahu, Bolsonaro. Y ojo, porque no solo despliegan discursos de odio, de racismo, de xenofobia, de hostilidad a las minorías, a los inmigrantes o China. Ahora enarbolan crueles banderas de negacionismo sanitario, de desprotección de los afectados, e incluso hacen manifestaciones callejeras recreando el estilo del fascismo. Esa ultraderecha todavía es minoritaria, pero ojo, porque constituye un peligro real para nuestra sociedad en muchos países, o en varios países. Y como peligro o como realidad, es utilizada por los grandes grupos capitalistas para preparar una nueva versión de la doctrina del shock, de crear un clima para intentar otro avance de neoliberalismo extremo, y están preparando ese ajuste para cuando concluya el actual socorro a los grandes capitalistas. No les va a resultar fácil, porque ya afrontan desgaste, ya afrontan pérdida de legitimidad y son responsables de muchos desastres de gestión en un momento donde la ideología de las privatizaciones
choca con la revalorización de la salud pública. Yo creo que vamos a ir viendo qué fuerza tiene la derecha. Por ejemplo, un test inmediato, vamos a verlo en Estados Unidos, veremos si Trump pierde o no las elecciones, ya puede ser un indicador. En América Latina es muy visible cómo los gobiernos de derecha utilizan la pandemia para militarizar sus gestiones. Con esa finalidad perpetraron el golpe de Estado en Bolivia, sostienen a Bolsonaro, encubren el terrorismo de Estado en Colombia, incluso recurren a formas de terrorismo de Estado explícitas. Por ejemplo, lo que ha ocurrido con las niñas asesinadas recientemente en Paraguay, lo que ha ocurrido con la policía actuando en forma brutal, ya no en Honduras, sino en Colombia, manifestaciones de barbarie del peor tipo. Y en todos los casos, la derecha ha mostrado en la pandemia una indiferencia dramática frente a la vida humana. El ejemplo, el paradigma de esto es Bolsonaro, un hombre que no se avergüenza de exhibir una conducta alocada, una ideología lunática, una performance fascista, y todo con el argumento de sostener la economía. No importa que haya muertos, pero sostenemos la economía a cualquier precio. Y lo que se ha demostrado en América Latina, y particularmente en Brasil, es que hay más muertos y la economía no se sostiene. Porque la caída del PBI brasileño va a ser tan agudo como la caída del PBI argentino. No hay ninguna diferencia. Uno puede ser cruel y tiene crisis económica, uno puede intentar una protección de la salud y tiene crisis económica. Ahora, ojo porque la derecha está preparando muchas cartas. Una estrategia de la derecha es la proscripción política. Es el camino que se prepara para transitar en muchos países. El mismo día fue inhabilitado Rafael Correa en Ecuador y Evo Morales en Bolivia, repitiendo lo que ya hicieron con Lula en Brasil y lo que no pudieron hacer con Cristina en Argentina. Proscribir opositores es el primer mecanismo. La derecha actúa a través de los grandes medios de comunicación, que son los que definen la agenda política en todos los países, con campañas cada vez más delirantes. Ya no es contra el comunismo, la cuarentena, las conspiraciones de China, lo que se quiere inventar, porque buscan generar no dictaduras explícitas como en los 70, pero sí formas autoritarias muy dramáticas mediante modalidades políticas desarrolladas con formas de coordinación regional. Lo que se hace en Bolivia, en Ecuador, en Chile, en Brasil y Argentina está coordinado por una derecha que actúa con un plan a escala regional. Y vamos a ver especialmente en Bolivia. Ahí tenemos el test inmediato. En Bolivia hicieron un golpe no para entregar el poder a quien gane las elecciones. Así que ahí vamos a tener el test. Ellos están ya preparando un golpe sobre el golpe si pierden las elecciones. Ya lo tienen, ya tienen ultimados los detalles. Y si les sale mal, están incluso preparando la secesión del país, porque hay una reserva de litio que es buscada por grandes corporaciones internacionales. La derecha está dispuesta a actuar con un nivel de brutalidad total, pero la buena noticia es que no la tienen fácil. Afrontan una severa crisis, tienen problemas de liderazgo. Miremos en la cornisa, en el tobogán en el cual se encuentra Piñera. Miremos cómo en Uribe, en Colombia a Uribe le dictaron la prisión domiciliaria, cómo Lenín Moreno en Ecuador tiene una impopularidad mayúscula, como Áñez en Bolivia debió renunciar a la candidatura presidencial, como en Venezuela el sector de Capriles está dispuesto a participar en las elecciones aislando al golpista Guaidó. Bueno, en todos los países vemos que la derecha tiene un plan, tiene un proyecto troglodita como nunca
pero atraviesa crisis interna, problemas de legitimidad, incapacidad de gestión y un gran malestar en general con todo lo que está haciendo. Por eso es importante ver la realidad política y tener muy en cuenta que el neoliberalismo no caerá solo. Todo va a depender de nuestra lucha. Hay gente que piensa, yo creo que en forma equivocada, que el neoliberalismo se agotó con esta crisis. Y se olvidan lo que pasó en el 2009. El neoliberalismo no desaparece por la irrupción de una crisis o por momentos de mayor regulación estatal. El neoliberalismo solo será desplazado mediante una lucha política popular. Y en este terreno es cierto que hemos atravesado muchos meses difíciles, porque la coyuntura creada por la pandemia obstruye nuestro funcionamiento, obstruye nuestras movilizaciones. Hemos tenido que convivir varios meses con dificultades para la lucha, para las asambleas, para las reuniones, para la militancia, y se cortó ese proceso de rebelión global que estaba despuntando con tanta fuerza en el 2019 en tantos puntos del planeta. Pero me parece que ya estamos viendo un cambio, ya estamos viendo un nuevo giro. Me parece que el nuevo giro fue inaugurado con las grandes marchas en Estados Unidos, con ese gran movimiento de rebelión antirracista que retoma el legado de los años 60. Desde los años 60-70 en Estados Unidos no se veía protestas de esta envergadura, y han participado varias decenas de millones de personas en manifestaciones multirraciales que tienen la gravitación de estar en Estados Unidos e impactar sobre el resto del mundo. Yo creo que la protesta en Estados Unidos comenzó a cambiar el escenario mundial, y en nuestra región tenemos por lo menos 3 focos, 3 lugares, donde la lucha popular está recuperando mucha fuerza. Un caso es Chile, obviamente de esto no voy a hablar, ustedes son los que saben del tema, pero desde aquí vemos con mucha admiración la forma en la cual la juventud chilena vuelve una y otra vez a las calles, y veremos qué ocurre en el plebiscito. El segundo lugar es Bolivia. En Bolivia tenemos elecciones. El proyecto golpista era no hacer elecciones. Estas elecciones fueron arrancadas por los bloqueos de rutas durante 12 días, donde las Fuerzas Armadas no intervinieron, y donde los grupos de derecha que intentaron intervenir no pudieron levantar los bloqueos, en un país donde el MAS no pudo ser destruido. Por lo tanto, sea cual sea el resultado de las elecciones, hay un movimiento popular en Bolivia que está muy presente. Y tercer caso importante, Colombia. En Colombia volvieron las marchas. Colombia fue un centro de la lucha del 2019. Por lo tanto, síntesis. En los próximos meses veremos quién sale airoso. La derecha introdujo su restauración conservadora y erosionó las ramificaciones del ciclo progresista precedente, pero la disputa sigue y el resultado permanece abierto, y veremos qué ocurre con las marchas y con la secuencia de elecciones que hay en los próximos meses en América Latina. Y lo importante de todo esto es que en este clima volvemos a discutir un programa. A veces es más nítido que tenemos que rechazar el ajuste, que tenemos que exigir medidas de redistribución del ingreso, que en América Latina nuestras grandes banderas giran en torno a la deuda externa, giran en torno al ingreso básico, y especialmente giran ahora en torno a un impuesto a las grandes fortunas, que es una medida muy interesante que ya ha comenzado a discutirse a nivel parlamentario en Argentina, y que es clave porque en plena pandemia los multimillonarios latinoamericanos aumentaron sus fortunas en 48.200 millones de dólares. Por lo tanto, conclusión final de todo lo dicho. Yo creo que la crisis actual nos ofrece una gran oportunidad para madurar proyectos radicales de superación efectiva del neoliberalismo, y también
de sus cimientos capitalistas. Yo creo que es un momento para fortalecer movimientos, partidos, gobiernos que bregan porque la crisis no recaiga sobre los trabajadores. Es un momento para superar también las ingenuas expectativas que muchos tienen en un capitalismo regulado, inclusivo, postliberal, olvidando cuántas veces fracasó la convocatoria a la colaboración que se le hizo a los bancos, a las grandes empresas, cuántas veces falló el intento de gestar un capitalismo humanitario, nacional, próspero en la periferia. Yo creo que la opción popular transita por otro carril, construcción de nuestra alternativa, partiendo del nuevo anhelo que existe de forjar proyectos comunitarios y solidarios, y tenemos un ejemplo de este ideario en nuestro continente que debemos valorar y mucho. Me refiero a Cuba, donde la pandemia se está manejando con cierto éxito, con índices bajos de mortalidad. Ahí apareció un trabajo por una vacuna, la Soberana 2, que es el único caso de vacuna en gestación en el mundo subdesarrollado, y está la labor de los médicos cubanos en el mundo, en 60 países. Yo creo que el Premio Nobel de la Paz, si fuera otorgado con algún criterio de ecuanimidad, debería indudablemente recaer en los médicos cubanos. Conclusión final. Este seminario es otra prueba de cómo construimos el futuro. Este seminario es una escuela para el porvenir, de cómo nos preparamos con debates, con intercambios, para construir proyectos políticos populares, porque muchos jóvenes han percibido que nuestras vidas son más importantes que las ganancias de los millonarios y que el capitalismo es la verdadera amenaza que afronta la sociedad, y que nosotros entre todos tenemos que construir una sociedad que penalice la codicia, que premie la solidaridad, que trabaje como está trabajando el movimiento popular y los militantes chilenos. Así que nuevamente gracias por esta invitación y por haber tenido la posibilidad de tomar contacto con todos ustedes. Muchas gracias, Claudio, por todos estos elementos que nos ha entregado para comprender el estado de la cuestión, sobre todo en América Latina, las tensiones que hay. Entonces, por el tiempo que tenemos, Xavier, vamos con tu presentación. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches ya desde aquí. En primer lugar, me agradecías, Paula, la participación es exactamente la inversa. Soy yo el agradecido, es una invitación muy estimulante. Como tengo poco tiempo, no desarrollaré que con 23 años y casi sin haber salido de mi barrio, directamente llegué a Santiago, donde fui excelentemente bien recibido. Para mí es un gusto, un honor, también una responsabilidad. Ojalá que pueda aportar algo, y será en todo caso una pequeña devolución de todo lo que recibí de vosotros, lo que siempre he recibido de Chile. Y no solo eso, sino que quiero, desde luego, unirme al saludo fraternal que hacías, Claudio, ¿no? A todos, como decís en Chile, ¿no? Arriba las y los que luchan. Me parece que estáis dando un ejemplo verdaderamente valioso, como en otros momentos históricos. Sabed que vuestra lucha es nuestra lucha, de igual modo que sabemos que nuestra lucha es también vuestra lucha. En septiembre pasado, una institución integrada por el Banco Mundial y Organización Mundial de la Salud publicó un documento, septiembre de 2019, que en su preámbulo incluía la siguiente frase: nos enfrentamos a la amenaza muy real de una pandemia fulminante, sumamente mortífera, provocada por un patógeno respiratorio que podría matar de 50 a 80 millones de personas y liquidar casi el 5% de la economía mundial. Una pandemia mundial de esa escala sería una catástrofe y desencadenaría caos, inestabilidad e inseguridad generalizadas. Y ese documento de septiembre de 2019 del Banco Mundial y de la Organización Mundial de la Salud acaba el párrafo diciendo: el mundo no está preparado. Y efectivamente, el mundo no está preparado
aunque cabe decir mejor, para precisar, que es el mundo capitalista el que no está preparado. Incluso podríamos añadir que no solo que no estuviera preparado, sino que desde entonces no se ha hecho nada sustantivo para prepararlo, y que de hecho todos los problemas tienen que ver precisamente con la lógica que impera, la lógica que rige nuestras sociedades, la lógica de acumulación capitalista. La pandemia, para explicarlo, no es un factor exógeno al proceso de acumulación capitalista, pero antes quería hacer una mención, porque me parece muy valioso, Paula y los demás organizadores y organizadoras, que has dicho con toda ligereza que es la 8ª edición, 8 ediciones consecutivas de un seminario, de un congreso de estas características, constituyen sin duda un valor en el mejor sentido, un valor de uso ciertamente positivo que merece ser reconocido. Y en ese terreno me parece que es muy importante, sabiendo, como sabemos, que en nombre del marxismo, fraudulentamente, usurpándolo, sin duda que se cometieron barbaridades que obviamente solo incumben a aquellos que las cometieron. La reivindicación del marxismo es una reivindicación que está ligada directamente a lo siguiente. Los problemas, la pandemia, no son resultado de la casualidad. Y como no son resultado de la casualidad, sino que son resultado de las causas que los provocan, tenemos tarea. La tarea teórica es detectar las leyes que rigen la sociedad capitalista. Y en ese sentido, la aportación de Marx, la aportación del método marxista, del método, como señalaba Engels, no dogma, sí método, es una aportación absolutamente imprescindible, ¿no? Hay una discusión que no cabe en esta exposición breve que debo hacer, ¿no?, pero que me parece importante, que tiene que ver con el marxismo entendido como lo que fue concebido por Marx y Engels, desarrollado posteriormente, que excluye algunas formulaciones que pretenden acogerse a ello, impugnando elementos tan sustantivos, piedras angulares del análisis marxista, como pueden ser la propia ley del valor o la ley acerca de la rentabilidad, que permite explicar a Marx ese carácter no solo contradictorio del capitalismo, sino crecientemente contradictorio, es decir, ligado a sus límites históricos. Hacía esta mención porque me parece imprescindible para entender el orden de una secuencia. Precisamente en Chile muchas veces se decía aquel disparate de que, como cronológicamente primero vino el golpe, luego de la dictadura y a su vez esa política económica devastadora, pareciera que el orden cronológico explica la secuencia. Hubo un golpe que hipotéticamente podría haber dado lugar a otro régimen que a su vez podría haber aplicado otra política económica. Obviamente no era así. Se trataba de aplicar aquella política para la que ya desde el año 55 había el convenio de la Católica con Chicago, para lo que se requería una dictadura que se instauraba, obviamente, a través de un golpe de Estado. Digo esto ¿por qué? Porque la secuencia que pretende sintetizar el periodo reciente, ligando la pandemia a la crisis en este orden, es errónea. El punto de partida es la crisis del capitalismo, y ahora debatiremos qué quiere decir eso de crónica con todas las cautelas. Crisis del capitalismo que incluye sus políticas de devastación de los servicios públicos, sus políticas de precarización laboral, particularmente en el sector público, en los sistemas sanitarios, educativos, de atención a la dependencia, de seguridad social, etcétera, etcétera. Políticas que acompañan la crisis crónica, las dificultades crecientes de valorización del capital en el terreno de la investigación. Como denunciaban algunos premios Nobel de hace ya más de 20 años, la industria farmacéutica, las grandes multinacionales farmacéuticas no investigan para encontrar fármacos que curen las enfermedades, sino para encontrar fármacos que las hagan crónicas, porque lo que nosotros llamamos pacientes, ellos los llaman simplemente clientes, y se trata de fidelizarlos. Por tanto, es la crisis del capitalismo y todas las políticas que le acompañan, esa crisis como mínimo latente, ahora iré a eso, las que explican la pandemia, porque la pandemia no es solamente ese patógeno respiratorio. No soy epidemiólogo, obviamente no voy a entrar en ninguna disquisición acerca de cuál sea su origen. Pero lo que sí me parece indiscutible es que cuando hablamos de pandemia hablamos de la magnitud, y la magnitud es incomprensible sin ligarla a esa crisis capitalista y las políticas que lo acompañan. Dicho de otra forma, por tanto, la pandemia lo único que hace, no es poco, es aflorar esa crisis latente y desarrollarla, dispararla, relanzarla. De hecho, es muy interesante los documentos del Fondo Monetario Internacional y de otros organismos internacionales
que es verdad que a veces son muy crípticos, pero a veces son elocuentes. Y el Fondo Monetario Internacional, después de todas las campanas al vuelo en el año 2014, 2015, con el mantra de que la crisis había quedado definitivamente atrás, en 2016, 17 y 18 empieza a utilizar la expresión nubes en el horizonte. Las liga, en particular, con la guerra comercial. Es decir, ese mercado mundial que por una parte es gigantesco, sin embargo revela su estrechez desde el punto de vista de ser capaz de absorber todas las necesidades de valorización de todos los capitales. Lo mencionabas, Claudio, en relación con la sobreacumulación que adopta la forma de esa sobreproducción. La deuda privada en particular, que prácticamente triplica la producción mundial. Y esto lo decía el Fondo Monetario Internacional, consignando el hecho real de que la crisis de 2007-2008 nunca había quedado del todo atrás. Sin por quedar atrás, identificamos la apertura de un periodo mínimamente caracterizable como expansivo. En definitiva, lo que estoy planteando, y lo planteo con una hipótesis que ni que decir tiene, someto a la discusión, es que no es la pandemia un factor exógeno a la acumulación capitalista, sino que comprendiendo la pandemia, incluyendo su dimensión, evidentemente está ligada a esas contradicciones, a esas exigencias cada vez más destructivas. Y esto es importante porque estamos en el año 2020 y si yo tuviera que fechar simbólicamente la crisis de los 70, no la fecharía con esa idea más extendida del 73 y el petróleo, que al fin y al cabo simplemente es el detonante último, sino que mucho más pondría el foco en lo que significa ese 15 de agosto del 71, con la declaración de Nixon, presidente de Estados Unidos, que rompe, que reconoce el agotamiento de ese viejo patrón dólar-oro, piedra angular de una relativa estabilidad en los 50 y los 60. 71, es decir, estamos exactamente 49 años después, medio siglo después. ¿Dónde queda la discusión de los ciclos largos? Porque para hablar de ciclos largos a la Kondratiev, por ejemplo, o de las ondas largas Mandel, necesitábamos periodos de 40, 50 años que incluyeran esa fase ascendente de 20-25 y la correspondiente descendente de 20-25. Y sin embargo, entre la crisis de los 70 y esa crisis que estalla virulentamente en 2007-2008, difícilmente el periodo intermedio. Me reí hace unos meses porque hacían una propaganda de una exposición aquí en Madrid y decían, el eslogan era muy provocador, decían, la realidad no es imprescindible. Claro, yo me acordaba de los economistas neoclásicos para los que efectivamente, si difieren la realidad y su interpretación, obviamente la que está equivocada es la realidad. Sobre la base empírica no se puede sostener que el periodo de los 80, los 90 constituya una fase expansiva si para ello mínimamente imponemos el requisito de que se sostenga en el tiempo, de que al menos abarque al conjunto o a la mayoría de los países desarrollados. Yo juego con la hipótesis, con el esquema, es verdad que muy simplificador, pero creo que sugerente de que entre la crisis de los 70, digamos, y la crisis que estalla en 2007-2008, lo que hay más bien es cambiar el foco y en lugar de fijarnos en la crisis, que al fin y al cabo sería la respuesta a la pregunta de qué ocurre con el ritmo de acumulación, más bien fijarnos en otra cosa ligada con la acumulación, que son las políticas que tratan de combatir la crisis de los 70, el ajuste permanente fondo monetarista. Es decir, políticas de ajuste que tratando de responder a la crisis de los 70 no solo no consiguen abrir un espacio de expansión, sino que ellas mismas contribuyen a que la economía mundial desemboque en una nueva crisis, una crisis más aguda. La formulación crisis crónica es tentadora precisamente como forma de señalar que no existen verdaderamente fases merecedoras de ser caracterizadas como expansivas en sentido profundo. Es verdad que tiene un problema la expresión crisis crónica. Si siempre es crisis, entonces crisis acaba no significando nada. Yo cuando escribo crisis crónica lo suelo poner entre comillas. En definitiva, la conclusión empírica es una conclusión ya formulada teóricamente y ya corroborada en otros momentos. Descartemos toda ilusión en que el capitalismo puede ser reformado. Descartemos toda ilusión en que si en la ecuación metemos la palabra capitalismo y por tanto metemos la palabra rentabilidad, es evidente que cualquier otra consideración que quiera ser incluida debe ser compatible con las exigencias de la rentabilidad hoy. Y las exigencias de la rentabilidad hoy son incompatibles no con preservar las condiciones de vida alcanzadas, sino incluso, no con mejorar las condiciones de vida
al hilo, digamos, de los avances científicos técnicos, sino simplemente de preservarlas. Y esto en todos los terrenos, en el terreno económico, en el terreno social y también en el terreno político, en el terreno democrático. Por otra parte, si este es el balance que yo saco y que someto a discusión desde el punto de vista de esa caracterización de la pandemia como un factor endógeno a la acumulación capitalista, insisto, no entro en ninguna elucubración acerca de su origen epidemiológico, lo ignoro completamente, sí desde el punto de vista de la forma que toma. La forma y la magnitud que toma también son materia social, si lo queremos decir así. Si este es el balance, el siguiente punto que quería discutir era evidentemente el de las perspectivas. Hace muchos años, hace un siglo, Rosa Luxemburg hablaba de socialismo barbarie, citando a Engels. Es una formulación retórica, es una formulación que necesariamente todo marxista sí o sí debe repetir constantemente. Claro que no se trata de eso. Se trata, por contra, de que uno de los polos del dilema, la barbarie, no es una elucubración acerca de qué puede ocurrir, sino la constatación de lo que ya está en curso. Podría decir muchos datos. Claudio señaló muchos de forma muy aguda, de forma muy certera, en relación con América Latina. Podríamos decir también a escala mundial. Por ejemplo, la FAO reconoce que se producen alimentos para nutrir a 12.000 millones de personas a razón de 2.700 calorías diarias. Y en el mundo somos 7.500 millones y, sin embargo, hay más de 800 millones de personas que pasan malnutrición. No es un problema de escasez, no es un problema de Robbins, de recursos escasos, fines alternativos, es un problema de las reglas del juego, de la dinámica de acumulación capitalista. Le propuse a Paula, que siempre fue súper generosa y receptiva, fuiste conmigo, la posibilidad de meter alguna clave europea, también sabiendo, imaginando que Claudio te referirías a América Latina y así tratar entre los dos quizá de complementar, de verter elementos a la discusión, ¿no? Bueno, en Alemania, podría hablarles de Grecia y decir que de los 11 millones de habitantes, 3 millones no tienen ninguna protección sanitaria, de que los salarios, las pensiones han caído magnitudes del 35 al 40%, quizá me dijeran que soy ventajista porque tomo un caso extremo. Podemos hablar de Alemania, donde 1 de cada 6 trabajadores tiene los llamados mini-jobs, mini-empleos a tiempo parcial, cuyo salario máximo no puede superar los 450 euros mensuales, $500, imaginen, precios europeos, pero que además el salario promedio es de 291, poco más de 300 euros, poco más de $300. Podía hablar de cómo en el Reino Unido hay ya 2 millones de contratos 0 horas, que significan lo que su nombre indica, ninguna garantía de trabajo y, por tanto, ninguna garantía de salario, pero algunos de ellos incluso exigen exclusividad, casi empalma más con relaciones feudales que no propiamente en relaciones capitalistas. Decía, la barbarie ya está aquí. La barbarie ya está aquí y eso tiene que ver con una discusión que quizás sea un poco incómodo, pero lo voy a plantear y lo voy a plantear además con compañeros, ¿no? a los que respeto y admiro, vosotros y seguro que muchos de los que nos escuchan, ¿no? Yo tengo un problema con la caracterización de neoliberalismo y tengo el problema resultante de que ¿a qué obedece esa caracterización? ¿Se trata de una política económica, entre otras? ¿Se trata del capitalismo malo porque habría la posibilidad de un capitalismo bueno con rostro humano que yo he descartado cuando digo que no es reformable, cosa que creo que se verifica? Pero sobre todo haya énfasis en un punto. ¿Acaso el capital financiero dominante, tendría una alternativa de política económica distinta de aquella focalizada en las privatizaciones, vale decir, liquidación de sectores productivos, de servicios completos, en la apertura acelerada, indiscriminada, que devasta las bases mismas de la producción, de la integración del territorio, que pone en marcha precisamente en torno a la desregulación, el saqueo de los recursos naturales que muy bien señalabas, Claudio? Desde mi punto de vista, no. Y creo que aquí hay un riesgo de fetichización en el sentido de que esa identificación de neoliberalismo como enemigo tome la forma de que, por tanto, identificándolo como capitalismo malo, deberíamos defender una gestión progresiva del capitalismo que, por tanto, se autosostendría, ¿no? Y creo que esto, de nuevo, vale la pena ir al terreno empírico. Bueno, hay un economista español que tiene obra publicada sobre un tema muy interesante que es el modelo sueco. El modelo sueco es el referente, la expresión misma, digamos, de esa idea de capitalismo bueno, ¿no? Mario del Rosal se llama, ¿no? Bueno, la realidad, léanlo si les interesa, está fácilmente disponible, si no yo se lo facilito, pero más allá de eso,
la pandemia, como todo proceso de crisis, deja ver con más nitidez aquello que es objeto de nuestra preocupación, como quienes intentamos entender los procesos sociales, que es cuáles son sus determinantes. Y la pandemia ha dejado ver con mucha nitidez qué queda de aquello que tan pomposamente se llamó estado del bienestar, que no es una buena caracterización, creo yo. ¿Por qué no es una buena caracterización? Porque, en primer lugar, esta idea de estado, de algo consolidado, elude su origen, su contenido social, que no es sino el de conquistas obreras y democráticas, que solo aportan un bienestar relativo, porque tiene el límite de comprometer la rentabilidad. Por eso mismo tienen fecha de caducidad. Lo que revela la crisis de los 70 es precisamente el agotamiento de ese escenario en el que de alguna manera se habían conseguido incrustar eso que un economista canadiense, Louis Gill, en Fundamentos y Límites del Capitalismo, llama cuerpos extraños, es decir, conquistas obreras democráticas en un Estado burgués que, definido en tanto que tal como instrumento para favorecer la acumulación, son cuerpos extraños porque no ayudan en esa función constitutiva, sino que más bien la dificultan. Y decía, este periodo de pandemia ha sido muy elocuente. Y quizá, creo, donde más elocuente es precisamente en aquellas experiencias concretas donde hay gobiernos de izquierdas, signifique lo que signifique esto, me van a entender y creo que avanzamos más. Por ejemplo, el propio caso español. Seguramente, Claudio, tú puedes aportar algo también de las limitaciones de esas políticas hoy reformistas más bien sin contenido de reforma, para el caso argentino o para otro. El caso español ha sido muy paradigmático. Ha sido muy paradigmático. Sabemos todos que hoy esta cosa entronizada, quizá en exceso, pero con peso importante, la batalla por el relato existe, vaya que sí existe. Es verdad que no se puede engañar a uno muchas veces y a todos una vez, pero no a todos todo el mundo. Al final tiene que haber un contenido. Las políticas que se han aplicado, por ejemplo, en el caso español, si uno va más allá de lo que dice la propaganda, por ejemplo, se prohibieron los despidos, lo que constata es que los despidos no se prohibieron. Durante el periodo de confinamiento, de estado de alarma más duro, seguro que saben, fue entre marzo y junio, 99 días exactamente. En primer lugar, fue una medida que llegó tarde, porque llegó 14 días después, cuando el grueso de los despidos, con la coartada, porque esto es muy importante, con la coartada del confinamiento, del parón de la actividad, porque hay sectores que estaban aprovechando lo que para ellos se revela como una oportunidad. No estoy entrando en ninguna teoría conspiranoide, estoy constatando solamente cómo se reacciona ante los hechos. Y no se prohibieron los despidos. De hecho, se utilizó una figura, en España hay la posibilidad de que un despido sea declarado nulo, sea declarado improcedente o sea declarado procedente. Si es procedente es un despido ajustado a ley, si es nulo obliga a readmisión e indemnización, si es improcedente es una figura intermedia que convalida el despido pero que otorga una indemnización. El gobierno camufló bajo la forma de que no despedía el hecho de que establecía despidos improcedentes. Es verdad que con una indemnización mayor de la legalmente establecida, pero los despidos siguieron su curso. Se puso en marcha un ingreso mínimo vital de 425 euros, un ingreso de supervivencia que hoy, todavía hoy, 3 meses después de su puesta en marcha, solo ha sido reconocido al 9% de sus solicitantes. Podría seguir durante mucho tiempo, pero me detendré en un punto solamente, porque además creo que está presente también en otros países, que tiene que ver, y lo mencionaste, Claudio, yo creo que de forma muy oportuna, con la cuestión de cómo se utiliza esta situación para atacar algunos derechos democráticos en la medida que habían podido ser institucionalizados, con todo lo que contradictorio tenga, lo sé, institucionalizados al fin, como en particular el derecho a la educación. Una educación pública que no es presencial es una educación segregadora, es una educación que establece diferencias en función del nivel de ingreso. No sé cómo lo llaman ustedes allá se dice la brecha digital. La brecha digital es simplemente un elemento que tiene que ver directamente con la noción de pobreza. Nada más lejos de mi posición, porque me parece que el marxismo es lo contrario a cualquier posición sectaria, maximalista, que decir que todos los gobiernos son iguales. Eso sería desconocer la propia influencia de la lucha de clases en el devenir de la política, etcétera, etcétera. Lo que sí señalo son los límites verificados una vez más de políticas reformistas. Políticas reformistas, no lo digo por hacer la caricatura de criticar el reformismo porque sí, sino de constatar que incluso esa orientación declaradamente reformista, donde al final, en el punto en el que nos encontraremos, será en el contenido real de las políticas, es un contenido que se diluye.
Es un contenido que fundamentalmente, pienso en el caso español, pero es extensible a otros, ha tenido por objeto directo, prioritario, absolutamente prioritario, el salvamento del capital, particularmente de determinados segmentos del capital, dejando en un lugar absolutamente secundario el enorme impacto, la respuesta, digamos, al enorme impacto social que ha provocado todo esto. Por otro lado, como todos sabemos, el marxismo no solamente es un método de análisis, también es un método para la intervención. Si por una parte estoy señalando algo tan gráfico como que más de lo mismo en términos de políticas va a significar más de lo mismo en términos de esa categoría que mencionaste, Claudio, que es muy precisa, de sufrimiento, de padecimientos de la mayoría, porque además hay una cosa interesante y es que cuando decimos que las políticas de ajuste tienen consecuencias sociales negativas, en realidad la fórmula no es del todo precisa. No es que tengan consecuencias sociales negativas, ilusionándonos quizá con la posibilidad de que esas políticas pudieran tener otras consecuencias. Es su contenido mismo el que es socialmente regresivo. Al final, ¿en qué consistió la política económica de la dictadura de Pinochet y todo su mantenimiento posteriormente? En eliminar todos los obstáculos para disparar la explotación laboral y el saqueo de los recursos naturales. Ese es el contenido, no es una consecuencia de que la apertura y la privatización podrían provocar o no. Su contenido es ese, los medios son esas medidas de política económica. ¿Hay alternativa? Claro que hay alternativa. Y en un seminario de marxismo yo creo que nosotros no debemos tener problema en señalar que tenemos un horizonte distinto, un horizonte presidido porque hoy día, año 2020, la humanidad tiene capacidad mucho más que de sobra para cubrir las necesidades básicas del conjunto de la población mundial, de alimentación, de vivienda, de vestido, de transporte, de enseñanza, de sanidad, de cultura, más que de sobra. Más que de sobra, de hecho, con el aporte de la productividad no es más que una categoría técnica, es el rendimiento del trabajo y el despliegue, el alcance que disponemos hoy de la productividad permitiría perfectamente que con unas muy pocas horas semanales de trabajo la humanidad produjera lo que realmente aporta bienestar al conjunto de la población. Ahora, esto se llama comunismo, no tengo ningún problema en decir el nombre, por supuesto que no. Ahora bien, ¿y mientras tanto qué? Porque si salimos ahora a los centros de trabajo y de estudio diciendo que hemos encontrado no sé qué luz, obviamente nos tratarían como nos mereceríamos ser tratados. ¿Qué es lo que toca? Lo que toca es algo que, de nuevo, la experiencia chilena se revela muy elocuente, ¿no? Y es que todos sabemos que no hay salida individual a los problemas sociales, por lo tanto toca organizarse. Y organizarse, y esto también es una enseñanza del marxismo, de este método que tiene la virtud, y en el caso de la economía, Claudio, seguro que lo sabes muy bien, ¿no? Tiene la virtud de que mientras que la economía burguesa tiene todo el interés en ocultar las causas de los problemas para así poder sostener que el orden actual es el único orden posible, el marxismo tiene la virtud de que remamos a favor de corriente. No tenemos nada que perder con conocer las causas, rigurosamente las causas de nuestros problemas. Por tanto, mientras tanto, ¿qué? Es muy sencillo. Mientras tanto, la organización independiente de todo compromiso con todas y cada una de las instituciones del capital. ¿Para qué? Para defender las reivindicaciones. ¿Qué reivindicaciones? Las legítimas, las que todos sabemos, las que he mencionado antes. Cuando en Europa surge como una supuesta reivindicación expulsar a inmigrantes, hay que decir que esa reivindicación no surge de la clase trabajadora, de los sectores populares de la mayoría. Es una falsa reivindicación incubada desde aquellos que primero recortan en sanidad y luego atribuyen las listas de espera y los malos tratamientos a que hay inmigrantes, por cierto, en su mayor parte jóvenes, con buena salud, que apenas recurren a los servicios de salud. Para reivindicar, para defender las reivindicaciones de la única forma que se puede defender, que es incondicionalmente. Por eso hiciste muy bien, Claudio, en poner el énfasis, por ejemplo, en la deuda. Porque ¿qué es la deuda? Bueno, parafraseando al pobre Galeano con lo de la utopía, más avanzamos, más se aleja. ¿Para qué sirve? Para caminar. La deuda, cuanto más pagamos, más se debe. La deuda sirve para pagar deuda. La deuda es simplemente un instrumento de disciplinamiento de que parte de los recursos de todos vayan destinados al capital financiero, de manera crónica, de manera sistemática. Los gobiernos aceptan que no van a gestionar el 100% del presupuesto, que van a gestionar el 80, el 70, el 60, porque el 20, 30, 40 está destinado ya al capital financiero. La reivindicación es elemental. Los recursos, el conjunto de los recursos para las necesidades de la mayoría. Y para cerrar, en apenas un minuto, una última mención en relación con algo que señalaste también,
Claudio, te menciono mucho porque me pisabas cosas, que es la cuestión de 2019. En la vorágine de 2020, con todo el trastocamiento de la pandemia, etcétera, etcétera, podríamos perder de vista, ya sé que ustedes en Chile no, porque han sido muy puntuales en mantener el recordatorio de lo que significa el 2019 a escala mundial. A escala mundial. Por decir algunas fechas, en febrero, viernes 23 de febrero, estalla un proceso revolucionario en Argelia con cientos de miles, sobre todo jóvenes, en las calles diciendo que no aceptan más un nuevo enjuague para que siga el viejo partido único que lastró las posibilidades del proceso que dio lugar a la independencia en el 62. Antes de febrero ya estaban los chalecos amarillos en Francia, cada sábado Macron decía que se había acabado el proceso, cada sábado ellos verificaban, mostraban que no. El tema de los pensionistas en España, más de 2 años de movilizaciones constantes, con choques, hay que decirlo, yo milito en uno, de direcciones sindicales que ni están ni se les espera en este punto. Y ahí tendremos que ver cómo reconquistamos aquellas organizaciones que fueron creadas para defender los intereses de la mayoría, no para acoplarse a las políticas que defienden los intereses de una minoría, más allá de algunos matices o algunos elementos de maquillaje. Pero luego vinieron Irak y Líbano y Hong Kong, y América Latina ha sido ya repasado. El caso de Chile, por muchas razones, es especialmente elocuente. ¿Por qué importa esto? Porque frente a quienes nos proponen resignación, quienes nos dicen que no se puede hacer nada porque la sociedad se derechizó, entonces no nos queda más remedio que estar en nuestros parlamentos votando, sí, pero la sociedad se derechizó. Una profecía autocumplida de quienes no quieren hacer nada. La realidad es que la voluntad de la mayoría de movilizarse por sus reivindicaciones legítimas, por sus aspiraciones, está fuera de toda duda. Por tanto, la discusión tiene que ver con esa discusión fraternal e internacionalista que debemos, creo yo, emprender. Y para eso también el marxismo es no una receta, sí un elemento, sí un método para esa organización independiente que necesitamos. Muchas gracias por la atención y a vuestra disposición, encantado. Muchas gracias, Xavier, por lo que nos has presentado. Quiero, antes de pasar al momento, digamos, de preguntas, quiero contarles que mucha gente ha estado mandando saludos desde Chile, desde Paraguay, desde Brasil, así que con mucho cariño les envían saludos y agradecen muchísimo el espacio, ¿no? de poder compartir con ustedes. Ahora, hay en el chat muchísimas preguntas, muchísimas, y sucede que vamos a tener que seleccionar algunas por el poco tiempo que tenemos. Recuerden que luego viene la mesa de las 6 de la tarde. Entonces, yo les quería proponer hacer una pregunta. Hay varias que son dirigidas a cada uno, pero yo voy a tratar de buscar las que son más bien puntos comunes para que ustedes puedan. Pero hay una que en particular está dirigida a Claudio y se la quería comentar. Entonces, y otra dirigida a Xavier. Entonces, y luego el ciclo de preguntas más comunes para ambos. Entonces, Claudio, preguntan acá si tú podrías contar algo más sobre la crisis, cómo ha impactado esta en Argentina, en general un diagnóstico de la situación en Argentina. Por otro lado, a Xavier también le están preguntando si el surgimiento de Vox en España es un retroceso de las representaciones políticas de la burguesía democrática, son avances de expresiones neofascistas en Europa, la migración en ese sentido sería un factor de crisis. Esas como particulares, ¿no? Y más generales, yo creo que vamos a elegir unas 2 o 3, y con eso tal vez nos va a dar para cerrar lamentablemente la parte de las preguntas. Tenemos muchísimas y por aquí como que me pierdo, pero hay una que tiene que ver con lo siguiente. Desde la perspectiva de ustedes, ¿es posible localizar un fundamento común que dé cuenta de la multidimensionalidad de la crisis que atraviesa nuestro presente? Y si ustedes piensan que es así, ¿consideran que esta suerte de causa fundamental sea la contradicción entre sustancia material y sustancia de valor, o en otras palabras, entre riqueza material y riqueza abstracta?
Otras dos preguntas que dialogan entre ellas tienen que ver con cuál es, a juicio de ustedes, los aspectos más característicos que debería tener hoy una propuesta económica alternativa al capitalismo, de una propuesta socialista. Y una tercera pregunta que dice, ¿se sale de esta crisis con más gobiernos progresistas, con más extractivismo? Yo diría por ahí, bueno, y una última que tiene que ver ya con la discusión de la presencia china en Latinoamérica. Entonces sería la presencia china en nuestro continente y la hegemonía norteamericana. ¿Hay una contradicción imperial en medio de la crisis capitalista? Por ahí yo diría, y si nos da un minutito más, hacer una última en este circuito de ronda. Entonces, no sé quién quisiera partir, no sé si Claudio, Xavier, ¿está abierto? Como tú quieras. Tú decides. Como tú quieras, Claudio, si quieres, bueno, el mismo invertimos. ¿Qué prefieres? Ok, como quieras, me da lo mismo, tú decides, Paula, que tú designas. Claudio, bueno, vamos. Ahora, te contesto todas en un solo bloque. ¿Qué prefieres? Yo creo que se podría hacer así. Depende mucho de cómo ustedes quieran, pero podemos hacer un bloque de dos preguntas y luego esas otras dos de las que ya se expusieron. Ok, entonces tomo dos preguntas. Bueno, la primera sobre Argentina. Bueno, la crisis nuestra es particularmente grave porque ya venimos de una crisis anterior. Nosotros ya venimos de Macri. Entonces teníamos ya 4 años de ajuste neoliberal. Si tuviésemos tiempo, conversamos un poco más el detalle del neoliberalismo, pero para hacerlo rápido, ¿en qué sentido neoliberal? Bueno, neoliberal en el sentido de una ofensiva del capital sobre el trabajo, mayor que la habitual, y una política económica específica de privatizaciones, de entrega, de apertura comercial, de financiarización. Bueno, todo eso con Macri, bueno, nos condujo a un escenario económico particularmente grave que Alberto Fernández intentó corregir en 2 meses porque apareció la pandemia. Enunció lo que iba a decir, esperábamos que haga algo, cayó la pandemia. Entonces tuvimos a Macri, le sumamos la pandemia. Y el efecto económico-social es demoledor. Los datos de pobreza que acaban de salir ya parecen de un país africano, 50% de pobreza, 60% de niños pobres. Es un escenario terrorífico, donde yo diría, para sintetizar, que el gobierno de Fernández tuvo un intento muy breve, muy inicial, de formular una alternativa, un proyecto alternativo, de proponer medidas discursivamente progresistas, pero duró muy poco, muy poco. El giro se produjo con un conflicto específico que fue el de Vicentín, una empresa alimentaria que el gobierno dijo que iba a confiscar, decidió no confiscarla y ahí se produjo el giro en todos los terrenos. Finalmente, a partir de eso, cada uno de los enunciados del gobierno ya no tiene manifestaciones prácticas concretas, e incluso lo que se presentó como un gran éxito, que es la resolución de la deuda, ha desembocado en una nueva presión cambiaria y en una nueva crisis cambiaria de las tantos que conocemos en la Argentina. Yo diría que lo peculiar nuestro es esto. El gobierno de Alberto Fernández es infinitamente más moderado, más conservador, sería lo más moderado y conservador del progresismo, para decirlo. Sería el ala más moderada del progresismo. Y a pesar de eso, sufre una embestida de la derecha mayor que cualquiera. Esto es un escenario que responde a las circunstancias políticas actuales del mundo y América Latina. Es castigado como si fuera un gobierno radical, como si fuera un gobierno progresista, como si fuera un gobierno que adopta medidas que afectan al capital, y no, la derecha ha tomado una actitud destituyente brutal. Por lo tanto, veremos lo que pasa en los próximos meses y se recompone la resistencia por el otro lado, que por el momento no está dando las respuestas que necesitaríamos. Segunda pregunta, rapidísimo.
Bueno, este carácter multidimensional de la crisis, ¿no? Es un poco difícil responderlo en los términos que ha preguntado el compañero, pero yo creo que lo específico de esta crisis, de la que tenemos ahora, que es combinación de pandemia y crisis capitalista, se fue preparando con el cambio previo en el terreno de la mundialización. La globalización de las últimas 4 décadas generó un conjunto de procesos en el terreno de la mundialización de las comunicaciones, del transporte, de las cadenas globales de valor, del turismo, que cuando estalló la pandemia puso de relieve todos los desequilibrios. Tenemos hoteles en todos los países del mundo, turistas en todos los países del mundo, y no tenemos un sistema sanitario mundial acorde a actuar frente a una pandemia. Yo creo que justamente la gravedad de esta pandemia demuestra la famosa contradicción entre la mundialización de las fuerzas productivas y la preservación de modalidades económicas nacionales. Ahí hay una contradicción que ha salido a flote en la pandemia como nunca. Necesitamos una vacuna mundial, necesitamos que se organice una cooperación mundial para resolver una pandemia mundial que solo y las empresas, los laboratorios, los países compiten por contratos como si fuera un proceso que se resuelve a escala nacional. Por lo tanto, a mí me parece que ahí está la gravedad. Y como dije antes, esto anticipa lo que va a ocurrir con crisis de este tipo, con crisis generadas por la mundialización de la economía capitalista. El cambio climático en esencia. El cambio climático, en la pandemia anticipa eso, porque también es una expresión de la mundialización y la globalización. Y terminaría con esto. Todavía no sabemos el alcance de esta crisis. Yo diría que es el interrogante económico más llamativo. Todavía no sabemos si esto se parece al 30, a la depresión del 30, como al principio parecía que iba a ocurrir, o si solo es más grave que el 2008. Me parece que ahí sí tenemos que esperar un poco los próximos meses el curso que adopte la recuperación, que ya está en Asia, pero que no se transmite al resto y que es muy débil en Asia. Entonces, que en la forma concreta de la crisis me parece que todavía es un interrogante que iremos zanjando en los próximos meses. Bueno, la pregunta del caso español es curioso porque además tiene conexiones directas con el chileno, ¿no? Voy a preguntaros yo si RN y UDI tienen una diferencia genética. En definitiva, el elemento común que hay, Argentina es distinto, pero que sí comparten, por ejemplo, Brasil o Chile-España, es el resultado de dictaduras no derrotadas. No derrotadas con la forma que sea, constitución, carta otorgada, con la judicatura intacta, con las fuerzas armadas intactas, con el poder bancario, con la jerarquía eclesiástica, todos cómplices de la dictadura y que siguen plenamente vigentes. Aquí ha habido una sentencia particularmente hiriente en materia de violencia de género, que había quien preguntaba cómo es posible que hubiera todavía hoy sentencias franquistas. Claro, hay sentencias franquistas porque hay tribunales franquistas. En definitiva, Vox solamente es una escisión dentro del PP, que es un partido ligado directamente, y se observa en su trayectoria, en que se nieguen a condenar ningún crimen de la dictadura o en los propios apellidos. Y esto tiene que ver con lo siguiente. En España, sobre todo en el sur, a las grandes fincas, a los grandes fundos, se les llama cortijos. Y decimos que son cortijeros. Ellos piensan que el país es suyo. En cierto modo no les falta algo de razón, porque lo ha sido. Y actúan como si tal. Por eso, esto que decías, Claudio, de la embestida de la derecha durísima, que además es hagan lo que hagan. Aquí es exactamente igual. Y además cada vez más, lo conversábamos antes de comenzar, como una suerte de industria de la comunicación en este terreno, ¿no? Es decir, la maquinaria mediática es brutal. Yo recuerdo cuando en el año 89 Lula, a 3-4 días de las elecciones, con un programa que repudiaba la deuda, estaba encabezando los sondeos y ahí intervino Globo y todo, le sacaron hijos, lo que hiciera falta para torcer el resultado de las elecciones. Bueno, eso fue un juego de niños en comparación con la magnitud que alcanza esto ahora. Sería largo, ¿no? Pero podemos abordarlo en otro momento, ¿no? La discusión en relación con la caracterización de fascismo. Ahí lo que ocurre es que a la hora de caracterizar determinados regímenes nos importa no solo la fórmula general, sino las particularidades. Hay un texto muy sugerente que se llama
Bonapartismo, fascismo y crisis de Trotsky del año 34, donde el propio primer párrafo llama la atención sobre la necesidad de algo que requiere el rigor, que requiere la aplicación del método marxista, que es tomar todos los elementos. Porque en el análisis social los matices, el segundo apellido, también importa. En relación con el fundamento común de las crisis multidimensionales, yo diría lo siguiente. Sí creo que hay un fundamento común, eso no quiere decir una explicación teleológica, unívoca, unidireccional, que explique todo. Pero evidentemente las contradicciones crecientes del capitalismo se expresan en un punto. Es otro elemento que yo suscito para la discusión, que tiene que ver con todo el contenido teórico tan potente que tiene la noción de fuerzas productivas, que a veces se ha querido simplificar asociándolo solo a la productividad. En definitiva, a lo que hoy asistimos es a una distancia cada vez mayor entre las posibilidades materiales que ha alcanzado la humanidad y su plasmación efectiva en términos de las condiciones de vida del conjunto de la población. Y por ahí, a mi modo de ver, lo que visualizamos cada vez en mayor medida es descartar nuevos procesos sistemáticos de desarrollo de las fuerzas productivas y más bien, por el contrario, la sistematización de elementos de destrucción que no son solo las crisis o las guerras, que es lo que se ha dicho en relación con el saqueo de los recursos naturales o especialmente la desvalorización de la fuerza de trabajo. Y para acabar en un minuto, solamente decir, cuando decía, se saldrán con más gobiernos progresistas. Bueno, hay todo un ciclo, pero a mí, más que la propia adscripción o autoadscripción, lo que me importa es el contenido de las medidas. Y por eso, el compañero o compañera, no sé, que preguntaba los elementos para una propuesta socialista, yo diría que en realidad no sabemos, están ahí, porque tienen que ver con el respeto al empleo digno y, por tanto, que no se puede hacer negocio con el empleo, que no haya falsos autónomos que no tienen ni siquiera las pocas ventajas de estar reconocida la relación salarial, que lo es con su forma, digamos, jurídica, contractual, como tal, que en relación con el salario se paguen todas las horas y que no haya la penalización a partir de mecanismos como el empleo a tiempo parcial, con contratos temporales, etcétera, etcétera. En relación con la vivienda, en España hay fondos de inversión que tienen decenas de miles de viviendas y obviamente no es porque vivan simultáneamente en decenas de miles de domicilios, sino porque son objeto de especulación. Y lo mismo podríamos decir con la salud o con la enseñanza. Y esto tiene una concreción. Si yo digo aquí nacionalización de la banca, alguien seguramente me diría que es una reivindicación maximalista y que no es sentida así por la mayoría, y no se equivocaría. Sin embargo, en el contexto de la pandemia, pregunto, ¿cómo ha sido en sus países? Porque les digo cómo ha sido el mío. La reivindicación de que todos los recursos de la nación se pusieran al servicio de combatir la problemática sanitaria y también la problemática social era mayormente aceptado. Y fácilmente es fácil resumir que todos los recursos de la nación para las necesidades de la mayoría es otra forma de decir que los recursos financieros tienen que estar en manos de todos. De modo que yo creo que los elementos para una propuesta socialista a mí me importan sobre todo los de mañana, los de pasado mañana, sin perjuicio de que en el horizonte tengamos algo. Y esos pasan por estas reivindicaciones. No hay reivindicaciones pequeñas. Puede parecer que no es lo más revolucionario del mundo decir que las viviendas tienen que estar ligadas a un parque público que asegure el acceso a este bien elemental y no ser objeto de especulación. Puede parecer que no lo es todo, no es la nacionalización de la banca o la expropiación de los grandes medios de producción, pero son medidas que recogen, yo creo, el sentir mayoritario y que por tanto nos ayudan porque al fin y al cabo aquí de lo que se trata es de abrir un camino de salida efectivamente. Muchas gracias, Xavier, y a Claudio por esta primera ronda. Nos quedan unos poquitos minutos para ver si podemos responder dos preguntitas que se las dije al comienzo, que tienen que ver con la presencia de China en Latinoamérica. No sé si ahí, Claudio, tú quisieras abordar. Y también esta salida, digamos, bueno, algo dijo ahí Xavier, pero un poco, a ver, hay otra específica, pero no sé si abrir más por el poco tiempo que tenemos. Sí, ahí, Xavier, esta crisis con más gobiernos progresistas, ¿cómo lo ves tú? ¿Ah? ¿Te parece? Y ya con eso vamos cerrando. Muchas gracias. Bueno, China es el gran tema, ¿no? China es infaltable en cualquier reunión hoy en día, por el hecho obvio que su presencia en América Latina y en el mundo es inédito. Justamente la semana pasada se transformó en el principal cliente de la Argentina. También lo es de Brasil, también lo es de varios países latinoamericanos. Tiene un lugar económico mayúsculo en la región
Y eso nos plantea no solo problemas de caracterizaciones, sino sobre todo de estrategia política. Yo creo que lo básico es entender que no es lo mismo para nuestra región China que Estados Unidos. Así de sencillo. Con China tenemos relaciones económicas que hoy en día son adversas para la región, porque nosotros le vendemos productos primarios y ellos nos venden manufacturas, pero con Estados Unidos no solo tenemos relaciones adversas. Con Estados Unidos lo que tenemos es el Pentágono, el Comando Sur, las bases militares en Colombia y un gobierno como el de Trump que ambiciona ocupar Venezuela y que sostiene los golpes de Estado en toda la región. Por lo tanto, hay una prioridad para nosotros que es la resistencia antiimperialista contra Estados Unidos, y en esa batalla antiimperialista contra Estados Unidos, yo creo que se pueden ir generando también las bases para otra relación con China. Una relación con China en la cual, en vez de que cada país negocie de manera individual con China en forma adversa para el balance económico, se vaya forjando un bloque económico que permita mayores beneficios en materia de transferencia de tecnología y de proceso de industrialización. De alguna manera, hacer con China lo que no se hizo en la década pasada. Empezar a pensar con China lo que fue un proyecto de unidad latinoamericana con UNASUR, con el Banco del Sur, con el anillo energético, con proyectos de un manejo común de las divisas. Bueno, la unidad latinoamericana, los proyectos de integración latinoamericana están indisolublemente ligados a cualquier programa de avance y bienestar para nuestras poblaciones. Así que vamos a tener que discutir siempre lo inmediato, la lucha, nuestras necesidades inmediatas y también las estrategias políticas a futuro de un gobierno radical, de un gobierno progresista, de un gobierno popular. Yo voy a hacer además propaganda, Claudio, de unos textos que elaboras que son muy estimulantes, entre otras cosas, porque no caes en la superficialidad de desconsiderar la propia caracterización del Estado chino, etc. Es decir, porque vas no a la superficie, sino que vas a las raíces. Y eso me parece imprescindible frente a todas las simplicidades que nos presentan de que ayer China superó y no sé cuánto, como si con 4 números resolviéramos una situación que tiene un contenido social muy contradictorio, etc. En relación con el tema de las políticas progresistas, en cierto modo, podríamos formular en los siguientes términos. ¿Cuánta política progresista concreta se puede hacer en según qué marco? Y una cosa que conversamos contigo, Paula, no era precisamente en relación con la Unión Europea, que probablemente no habrán caído en la cuenta, quizá, entre otras cosas porque están lejos, que ni está y de hecho ni se le espera. ¿Cuáles han sido las aportaciones? Ha habido, por supuesto, una cumbre, fue en julio. Aquí pasa con el mundo del fútbol, ¿no? Que todos los fines de semana hay varios partidos del siglo, ¿no? Bueno, si son todos los fines de semana y varios, no serán tan partidos del siglo, ¿no? Hubo, por supuesto, un acuerdo histórico de mutualización de deuda, está por verse. Finalmente parece que movilizaría 750.000 millones de euros, que sin duda es una cantidad importante. Claro, hay que ver cómo se va a financiar, hay que ver qué destino se le va a dar. Y al final, aunque es demasiado simplificador en este momento, pero no tengo tiempo para más, la conclusión fundamental es que no es nada nuevo respecto a las políticas que vienen. Y eso mismo me lleva a presentar rápidamente una reflexión que me parece que es muy importante. Es que, fíjense, el nombre Unión Europea suena bien. Y de hecho, como himno, adopta la novena de Beethoven, ¿no? ¿Quién podría resistirse a tanta belleza? Pero la realidad es que el nombre Unión Europea es un nombre engañoso. Y es engañoso ¿por qué? Porque precisamente lo que Marx nos explica es que a partir de la exigencia de trabajo de trabajo no pagado, que es el fundamento de la ganancia, se revela un conflicto inconciliable entre quien vende fuerza de trabajo y quien la compra, es la explotación. Pero Marx también nos explica, el libro tercero, que hay una pugna competitiva entre capitales para apropiarse cada uno de ellos de una fracción suficiente de esa suma, de esa bolsa de trabajo no pagado. Por tanto, ni es unión, ni podría serlo, porque no hay forma de conciliar los intereses, no solo de capitalistas y trabajadores, también de las distintas burguesías, ni tampoco en rigor es europea, porque desde su origen, ligado en particular al plan del general Marshall, aquella máxima representación militar de Estados Unidos en Europa, que impuso las condiciones
para abrir elementos, digamos, de rebajas aduaneras, etcétera, que finalmente culminan en el Tratado de Roma, en el 57, todo esto. Y el último episodio más significativo de Europa ha sido precisamente la Troika. Y la Troika es un organismo tripartito, es una palabra rusa que significa trío, un trío feísimo porque está integrado por el Banco Central Europeo, que ya estaba ahí, por la Comisión Europea y por el Fondo Monetario Internacional. Por eso es muy sugerente la comparación. Y comparación quiere decir analogía, no identidad, entre toda la experiencia de la deuda en América Latina desde los 80 y la experiencia reciente en Europa. Y eso, en definitiva, revela que toda ilusión de un proyecto, digamos, cualquier proyecto mínimamente alternativo, incluso dentro del orden capitalista, tiene que tener una base material. El proceso de devastación de toda la base económica, productiva, industrial en Europa toma la forma incluso simbólica de que si yo digo Francia, seguramente que ustedes piensan, y con razón, en una gran potencia imperialista. Pero resulta que las empresas que cotizan, las más destacadas, en la Bolsa de París, en el CAC 40, la mayoría de ellas hoy día tiene un control mayoritario o minoritario, pero posición de control de fondos de inversión fundamentalmente estadounidenses. No lo digo en un terreno de denuncia, sino lo digo en el terreno de la subordinación que permite entender que toda ilusión de que la Unión Europea fuera o bien un garante de los avances históricos, de las conquistas obreras y democráticas en Europa, o bien incluso un parapeto para las fracciones europeas del capital financiero internacional, es una quimera, no se verifica. Muchas gracias nuevamente, Claudio, Xavier. Estamos con el tiempo ya en contra y más que decir lo siguiente, ¿no? Que estamos sumamente agradecidos de las reflexiones que nos han dado. Sin duda que coincidimos en que el escenario que hoy día nos toca vivir es la barbarie, ¿no? Ustedes muy bien lo han planteado, es la constatación de la barbarie lo que tenemos hoy. Por lo tanto, hoy más que nunca lo que se requiere es fortalecer la organización, fortalecer la lucha de nuestros pueblos para, obviamente, abrir nuevos procesos, nuevos caminos a que podamos transformar la realidad de la población en su conjunto. Entonces, yo más bien aquí estaría cerrando, no hay mucho más tiempo para poder seguir la conversación, más bien transmitirles el cariño de todos los comentarios de los compañeros que estuvieron participando en el chat. Lamentablemente hubiéramos querido tener un espacio más fraterno, más cercano, pero este espacio, bueno, es lo que tenemos hoy día para seguir construyendo pensamiento crítico, debate de ideas, combate de ideas, sobre todo porque en este momento histórico lo requiere sin duda con mayor fuerza. Entonces, un saludo a ustedes, muchas gracias. También invitar a los compañeros que están conectados, que no se vayan, que se den una vuelta, que caminen un poco y que vuelvan, porque vamos a tener una mesa lindísima desde una reflexión crítica de lo que este año hemos conmemorado, ¿no? Los 50 años de la Unidad Popular, y en esta mesa va a participar el querido profesor Osvaldo Fernández, además Viviana Bravo, los compañeros Cristian Olivares, Fabián Cabaluz, y el querido también el compañero Jorge Gonzalo Arena, así que están todos muy invitados a mantener la discusión, y bueno, con mucha fuerza salimos de este seminario porque sabemos que tenemos que ganar. Muchas gracias. Muchas gracias, un gusto. Bueno, vendrán tiempos mejores porque haremos para que vengan. un gran saludo para todos. Igual, igual.